Bien, esperando que todos estén bien del otro lado, aquí les voy a presentar un episodio bastante interesante. Estamos otra vez de regreso en el podcast de Mike y hay varias tomas, al menos dos. Son dos las que hay, definitivamente. Esta que está aquí, que es una cámara que es más profesional, pero hay mucha oscuridad. Bueno, no tanto, pero sí se ve más sombrío. Hay carencia de luz y hay un buen enfoque, creo yo que está muy bien. El audio sobre todo es lo que más me preocupa y creo que está razonablemente mejorado porque hay nuevos equipos que procuré tener. Aquí sí que se ve mucho mejor, es una cámara 4K. Tengo esta servilletica porque he estado limpiándolas un poco. Siempre es bueno limpiar las cámaras, eso del mantenimiento y tal. Porque bueno, de pronto la oscuridad y la cuestión sombría es eso, ¿no? Hay que limpiar el ojo, el enfoque, el lente de la cámara. Y no cuesta nada, no cuesta mucho, no cuesta absolutamente nada y mejora bastante. Lo importante es el audio y es por lo que yo me estoy preocupando más. Y claro, lo otro no es menos importante, pero los enfoques distintos que ocurran van a ir dependiendo de cómo yo muevo aquí. No hay nadie que ayude. Yo edito, yo grabo, yo investigo. Yo. Esto es un yo-yo. Un yo-yo para arriba y para abajo. Pero bueno, lo único que les voy a hablar hoy, único y alrededor de ello un montón de cosas que van saliendo, incluida esta introducción muy rara. Pero voy a hablar en este episodio, ya el 151, de un tema y ya vamos a ver cómo le ponemos de manera precisa o por lo menos llamativa, que englobe un poco todo lo que voy a decir, que no es exhaustivo, es un tema más o menos que se va a ir desarrollando y desenrollando, así como mi lengua a veces se traba un poco y se enrolla. Pero bueno, lo importante aquí es que a través del lenguaje podamos comunicar esto lo mejor posible y que al menos sea muy práctico a la hora de escucharlo, que por lo menos tenga resonancia con algo que podamos hacer o que hemos hecho o que pudiéramos hacer en el futuro o que ya estemos en pleno desarrollo haciendo este tipo de cosas en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra manera de comportarnos, conducta, etcétera. Como los que acostumbran a vernos sabrán, el podcast de Mike se desarrolla con un enfoque holístico bastante fresco, no precisamente con un guión, pero a veces sí aparecen hojitas como esta, aquí tengo otra libretica y son cosas que yo me preparo de manera muy orgánica, cero inteligencia artificial. Claro que sí me ayuda para algunas cositas de resumir, de coherencia y cohesión, de ver si no estoy completamente fuera de foco, pero me ayuda todavía más con los libros. Los libros no muerden, señores. Hay que procurar leer libros, hay que procurar tener relaciones unas y otras con este material que está levitando o está de alguna manera resonando en nuestro cerebro, si es que le metemos allí, si es que le ocupamos espacio a ese disco duro tan magnífico y orgánico que se nos ha dado y que muchas veces no estamos usando al máximo potencial. Lo que no se usa se pierde, pero lo que se usa poco se traba. Y lo que no se termina desarrollando lo suficiente por una situación X o Y, quizás la inclinación de otros no sea precisamente leer o leer lo mismo que yo, y no tiene por qué serlo, hay una variabilidad, pero inconmensurable, que no pretendemos conciliar todo el tiempo. Sin embargo, es importante que nos entendamos en algo que es básico y que si una cierta racionalidad eh, compartida existe, apelando a lo que diría, por ejemplo, Kane y Davidson, eh, creo que es Kane, estoy casi seguro, que habla todavía más de la indeterminación de la traducción, de la cuestión esta de el, ¿cómo se llama esto? El empirismo, pero los dogmas del empirismo. Y esto de los eventos mentales que van resonando, que todo el tiempo
hay esta inclinación de interpretación, más allá de la interpretación, una que es superior a la interpretación, una inferencia, una hipótesis que podemos plantearnos en torno a un tema dado. Digo todo esto para no perder demasiado, es porque la diferencia es lo importante. Y si no fuera el caso, empieza a ser rígido, empieza a ser demasiado dogmático, ¿sí? Dogmas del empirismo, una vez más, termina perdiéndose uno de tantas cosas y complicando las cosas más de lo necesario, que ya de por sí es complicado, y todo lo que implica entenderse en el esfuerzo de no hacer que esto llegue a una anarquía, y que menos mal es posible. Pienso que es posible. Yo estoy de acuerdo que hay una racionalidad compartida que lo hace posible, y que, hablando del deseo, que es algo muy intuitivo que lo entendamos, es algo muy fácil de razonar y de conceptualizar con ejemplos, porque el deseo siempre es y algunos detractores dirán que no, ya vamos a ver que hay un contraste, pero el deseo suena a carencia, y ya aquí entendemos y empezamos a esta dicotomía, comparación, contraste, como lo quiera llamar, siendo negativo como Schopenhauer. Entonces el deseo es una carencia. Una carencia lleva a pensar que hay en ello, un querer algo que no tengo y que me gustaría tener. Me gustaría que se haga realidad en algún momento, porque no, en el escenario de mi realidad no existe. Y habría que ver si en un futuro, si yo me pongo a trabajar en ello, si yo me esfuerzo lo suficiente, o si yo lo arrebato a otra persona, a otro medio que me valga yo para obtener este fin, de cualquier otro medio posible, medio como puente que me ayude a. Y finalmente lo capturo, lo obtengo. Este deseo, al poco tiempo, después de tanto esfuerzo, yo termino considerándolo obsoleto. Tengo una caducidad para este deseo. Una vez que lo obtengo, ya deja de serlo, ya deja de ser un deseo, y empieza a ser mi realidad. Y al ser mi realidad, empieza a entrar en mi cotidianidad, y esta cotidianidad suena a repetición, y esta repetición que termina siendo una consecutiva acción de tener yo esto, de, digamos, si tienes un carro del año, un vehículo, un auto, como quieran llamarlo, y yo estoy muy contento y estoy muy tranquilo con lo que tengo, conforme, y al poco tiempo yo termino, ya una vez que lo tengo demasiado tiempo, esto suena redundante, ¿no? Sí, tiempo, costumbre de tener algo, porque el tiempo justamente va dándose, algunos lo prolongan más, unos se aburren demasiado rápido, pero es eso, el tedio, el aburrimiento. El aburrimiento es lo que termina haciéndose patente una vez obtenido el deseo, y esto es precisamente lo que Schopenhauer nos diría, ¿no? Y esta es la dualidad que vamos a estar manejando entre el deseo como algo negativo, un deseo que va en una lucha frenética por obtener algo, para después estar aburrido por tenerlo, porque el tedio termina alcanzándonos, y como voluntad de poder, diría Schopenhauer. Y después vamos a ver el deseo un poquito más positivo, demasiado más bien, demasiado positivo. Esto es el lado de la vereda, del otro lado de la vereda, de la acera. Esto es el antagonista, aunque parte de Schopenhauer de cierta manera, que tiene que ver, y es muy positivo todo lo que implica el deseo ahora desde este punto de vista de Gillet y de Lux,
Gile y Guattari. Gile Deluxe y Félix Guattari. Esto siempre yo lo nombro con los apellidos como siempre lo he visto también en otros lugares, por eso lo copio y es lo que más recuerdo. Deluxe Guattari. Este es un concepto que estas dos personas se pusieron de acuerdo para hacer un libro. Este libro ya vamos a ver que es muy interesante tenerlo en cuenta, el anti-Edipo y 1000 mesetas. Deluxe y Guattari. Ya ellos le ponen allí mucha positividad a esto del deseo. El deseo lo diagnostica como un motor de cambio que empuja a la creatividad. Precisamente por ser creativo, hay demasiado por hacer que no puedes detenerte en un solo punto y estar satisfecho, extasiado en eso y ya. Tienes que moverte de allí. Así que esta permanencia y este lugar de confort por haber alcanzado algo no es nada productivo, porque terminas con estancarte, te estancas allí. Suena muy riguroso, suena demasiado frenético, quizás, si no estás conforme. Entonces suenas como alguien que no pudiera estarlo nunca. Y este moverse, porque no estás conforme, termina haciendo las cosas más emocionantes, porque siempre andas detrás de una novedad. Esta novedad que no cesa porque ya esto que obtuve, que en alguna ocasión fue un deseo, deja de serlo. Y si fue una carencia, una vez que deja de ser una carencia, porque tengo esto entre manos, ya se ha cumplido, entonces yo dejo de tener algo por lo que luchar. Y si yo tengo ya la vida tan hecha que puedo sentarme tranquilo y el aburrimiento termina llegándome, es precisamente lo que Schopenhauer diría: la vida oscila entre, tal como un péndulo, y precisamente es la metáfora. Schopenhauer dice tal cual en su libro: la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de no tener algo porque es una carencia, y el aburrimiento cuando una vez obtenido, una vez satisfecho ese deseo, entra sin ninguna consideración, porque es algo prácticamente que no podemos controlar, la voluntad ajena, que tanto yo le doy cabida a ello, y qué tan cuestionable es entonces el libre albedrío si es que yo no lo puedo controlar. Entonces esto está ya predestinado a ser, está, diríamos, en una acción que no puedo erradicar, que no puedo controlar. Entonces, si este es el caso, la voluntad de poder de la que hablaba Schopenhauer estaría prevalentemente sucediéndonos en nuestras vidas. El deseo es intrínsecamente negativo en este modo de verlo, porque la única salvación es apagarlo a través del arte. Es una solución que le da Schopenhauer. El arte, la filosofía, el ascetismo, que es vivir una vida austera, no en el sentido de que no te importe nada, sino que no te importe demasiado. Es algo muy estoico si nos ponemos a ver, ¿no? Un estilo de vida es más o menos como si de un budista se tratara, de que no se emociona demasiado con lo material. Y cuando hablamos de lo material no estamos hablando de satisfacción inmediata. No solo eso, sino porque la satisfacción inmediata es algo que quieres obtener ya. Y claro, todos nosotros quisiéramos que nuestros deseos se cumplan, se hagan realidad, como si de una varita mágica se tratara. Si podemos imprimir el menor esfuerzo para lograr el cometido, el deseo cumplido, que es precisamente de lo que se trata, satisfacer esa necesidad, esa carencia,
lo hiciéramos así de manera inmediata. Pero más que eso, también eso, pero más que eso, es la cuestión de la satisfacción que aunque sí te tomó tiempo de llegar allí y no lo valoras lo suficiente porque es que te agarra el aburrimiento, te coge el aburrimiento, te sientes aburrido, el tedio empieza a invadirte una vez que obtienes eso porque ¿ahora qué hago? Si ya esta era mi lucha y lo que me movía a hacerla era, y todo lo que yo me formulaba como dinámica de vida estaba en torno a eso, ya que lo obtuve, ¿qué hago? Tiene que venir otro proyecto. Ese proyecto que viene, ya me lo planteo como una posibilidad de ser, un devenir, y entonces yo me siento, quizás precisamente porque ya lo tengo asido, ya es algo que tengo controlado supuestamente, ya lo tengo bastante comprometido y intrínsecamente en mi vida, ya deja de ser una necesidad, entonces ya empieza a echarse de menos y el deseo nuevo es el que empieza a tenerme ocupado. Ocupado quiere decir que no es que me estoy ocupando en lo que pudiéramos decir el momento, in situ, el tiempo que me tocó vivir, las personas con las que me tocó estar, las cosas que tengo y aquellas que no tengo. Entonces puede ser que este deseo, y esto sí es peligroso, cuando dos personas o autoconciencias, como diría también aquí hay que apelar a Hegel, en esto de la lucha o la dialéctica del amo y la servidumbre, que es precisamente tal cual, y el peligro ahí está totalmente expuesto cuando yo deseo algo que otro también desea. Entonces ahí este conflicto pudiera desatarse en una encarnecida búsqueda de, ya no digamos la concreción de mis deseos, sino de el querer otra cosa que otro tiene, que obtuvo y que ahora yo también la quiero. La quiero porque sencillamente si está de moda, si es algo que todo el mundo tiene, y precisamente esto que es innato en el ser humano, pero que se puede controlar y que la publicidad, los anuncios publicitarios, el marketing, estas estrategias que usan, porque apelando a ello, al deseo, a sí, es algo que suena a envidia, no porque, y algunos dicen que la envidia también mueve, ¿no? Que hay una envidia positiva. Envidia en el sentido de que yo veo que alguien tiene algo, entonces yo también lo quiero tener, pero no es querer, y precisamente cuando se puede ver un poco más positiva, no es querer arrebatárselo a esta persona, sino en querer tenerlo yo también, en tanto tendría yo que hacer lo mismo que esta persona, quién sabe si lo hizo o no, pero uno parte de que es el caso, que tuvo que haber un esfuerzo de por medio, entonces yo también debería tenerlo presente porque no es algo inmediato. Siempre se trata de una lucha, de un trabajo de por medio, de un esfuerzo. Y este esfuerzo lleva a obtener aquello que la persona se propuso como un objetivo. Como un objetivo, como algo que era no su punto de partida, sino su punto de referencia. Punto de referencia o objetivo que se puso delante y que trabajó fuertemente en ello. Que si se lo regalaron o no, que si lo obtuvo demasiado fácil o de manera mala vida, como algunos también han recibido sus deseos hechos realidad y con un atajo o afortunadamente porque lo heredaron o porque de alguna manera trabajaron y el éxito llegó demasiado pronto, porque bueno, las cosas se le dieron por suerte, dirían algunos, pero claro que se tuvo que haber estado trabajando duro, o por lo menos estar en esta disposición de hacer todo lo posible y tener la mentalidad abierta, más que los ojos también, pero sobre todo open mind, mente abierta, para ver qué oportunidades surgían y cómo le podías echar manos a estas oportunidades
y cómo estando trabajando quizás en algo que no te gusta, pero muy activo, surgieron en el camino otras cosas que no esperabas, como esta cuestión que los científicos, por cierto, y cualquier otra persona que investigue o que ande ocupado en otra cosa, tenga como una serendipia, algo así, ¿no? Que es cuando estás buscando algo y resulta que en esa búsqueda que estabas activamente en una hipótesis que era muy distinta a la que obtuviste finalmente como resultado, es decir, que esta hipótesis no se dio, pero como estuviste trabajando, algo se tuvo que haber encontrado alrededor de todo eso y que lo percibiste y a lo mejor fue una idea inédita o relacionada con y la genialidad fue capturar ese momento. Eureka. O como la penicilina fue descubierta, se dice que, y esta es una historia muy creíble, que la persona que estaba investigando esto de la bacteria o lo que estaba buscando allí, no terminó con su experimento y enfocado en eso porque sencillamente encontró otra cosa por casualidad, ¿sí? Por pura serendipia creo que se llama, ¿sí? Voy a buscarlo aquí rapidito, vamos a hacer un check-in, tengo tiempo que no hago unos check-in que sí resulta bastante, eh, sí, bastante revelador. Seren, sí, hay una película también, Serendipia, ¿sí? Claro, serendipia. Es un hallazgo valioso y afortunado que se produce de manera accidental, causal e inesperada mientras se está buscando una cosa distinta. Un golpe de suerte también se le conoce, ¿no? Como un golpe de suerte. Pero este golpe de suerte está combinado con la capacidad de reconocer una oportunidad. La penicilina, como les decía, el científico Alexander Fleming la descubrió, este antibiótico tan importante para prolongar la vida humana, pero él la descubrió, Fleming, por casualidad, al dejar una placa de cultivo abierta accidentalmente y notar que un hongo había matado a las bacterias cercanas. Entonces ahí vemos un acto o una cosa muy interesante, un ejemplo de esta serendipia, ¿sí? Y hay otros ejemplos aquí, otras personas que también tuvieron resultados que, que reconocieron, pero que fueron obtenidos de manera casual. Bueno, dicho esto, este check-in, ¿y por qué lo traía a colación? Porque hay que tener los ojos bien abiertos para que las oportunidades no solamente se den estando trabajando duro, estando ocupado, es más probable que se encuentre. No pasa nada si no haces nada. Pero eso sí, no va a pasar exactamente las cosas que estás esperando, porque si no estaríamos muy rigurosos en esto, y está bien, pero con los ojos abiertos, porque lo único seguro es que no hay nada seguro y es probable, y por eso es que ya termina siendo flexible. Esto de probabilidad resulta que no es nada fijo. Entonces tendría que tener una actitud también así, una forma de flexibilidad, una forma no dogmática, sino más bien tanto pragmática como de este asunto que termina siendo sin reconocer que es lo último y sin ser tampoco como David Hume, un extremista, llevando esta situación al extremo de alguien que no confía en nada. Yo confío en esto, mientras tanto, en tanto, no soy tampoco un radical, un confeso, digamos, dogmático, sino que tengo una situación de reconocimiento y contento de cierta manera con lo que tengo. Entonces ahí vemos que estoy satisfecho,
estoy más o menos realizado. Y es precisamente aquí donde la creatividad y este motor de cambio, de concreción de éxito, no debería sentirme tan conforme después de todo. Sí, pero no demasiado. Y entonces yo estaría muy pendiente de otras oportunidades, de que otras cosas se den. Si se dan porque yo las propicio, o un golpe de suerte, o serendipia, como les decíamos hace poquito, en esta descripción tan interesante. Y ahora yo estaría muy activo, ocupado, muy pendiente, open mind, una vez más, porque puedo reconocer otras cosas que no estaban previstas. Entonces, ese deseo no es producto de una carencia necesariamente. Te falta algo, por eso lo deseas. Sino más bien, y claro, mientras deseas y te falta algo, sufres. Sufres. Cuando finalmente consigues lo que deseas, la felicidad dura un segundo y rápidamente caen otra vez en el aburrimiento, en el tedio. Y ahí saltas otra vez a desear otras cosas. Entonces esto parece más bien algo como este famoso mito de Sísifo, que sube una roca cuesta arriba, y esto fue un acto de desmesura que él había cometido. En tanto, lo que ocurre aquí, condenados por los dioses, es digamos, castigo de ir subiendo una cuesta, una piedra cuesta arriba, y que finalmente cae la roca para después hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, esta costumbre, esta condena, y sí se ve como condena porque no puedes hacer otra cosa, la rutina y el tedio y el aburrimiento está allí. Pero ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? El autor de Gillette, Deleuze y Félix Guattari, autores de el libro que les decía, El Antidipo y Mil Mesetas, le dan una vuelta al tablero de Schopenhauer y también a Freud, por cierto. Freud, quien también promovía que el deseo era la visión que ellos tenían. Schopenhauer y Freud, ahora lo estoy agregando aquí a este último, a Freud, un psicólogo psicoanalística, padre de esa disciplina, del psicoanálisis, contemplaban que el deseo era una especie de condena, era algo negativo. Y la vuelta que le da Deleuze y Guattari es que el deseo es un motor positivo y creativo. El deseo como máquina de producción. Para Deleuze y Guattari no es una carencia. El deseo no nace de una falta. No deseas algo porque te falte. El deseo más bien es una fuerza para ellos, estos dos autores. En tanto es positiva, es afirmativa, es una energía productiva. El deseo produce una realidad. El deseo conecta las cosas, crea mundos, revoluciones, arte y nuevas formas de vivir. ¿Por qué? Porque somos máquinas deseantes. Todo el tiempo estamos llenando un deseo en el sentido de que lo satisfacemos para que después de darse por hecho, obtenido esto que habíamos deseado, entonces deja de ser un deseo y empieza otra forma de desear, otro deseo todavía, un devenir constantemente que no termina. En tanto es una máquina deseante el ser humano. Así que el deseo funciona como un rizoma. El deseo no sigue un camino recto de jerarquía familiar como el de el Edipo de Freud. Por eso es que en la obra de Deleuze y Guattari es el anti-Edipo, porque es un contraste completamente con esta idea de o modelo arborescense, como que si de un árbol se tratara, que tiene una raíz central, un tronco único y ramas que proponen
y sugieren una jerarquía. El modelo de rizoma de Deleuze y Guattari, en el deseo, más bien como algo positivo, es porque no se trata como en Freud una ramificación que hace conexiones que son inesperadas. Más bien se trata de el deseo como un motor que desarma las estructuras fijas de la sociedad. El deseo que no tiene centro, ni principio, ni fin, entonces es un rizoma, es una red subterránea. Es precisamente lo que un rizoma significa, ¿no? En la botánica, en la jardinería, esto es precisamente lo que un rizoma es. Y es precisamente la comparación que se hace, no como un árbol, como en el caso de Freud, de esta estructura o modelo tradicional, sino más bien como algo libre, un rizoma que es plano, es horizontal, y no vertical, no rígido, ordenado, que siempre anda en una constante búsqueda del origen, de cuál es el tronco, o ver este origen como una verdad única. El modelo del árbol, más bien, si llegaras a cortar una rama de este árbol, se muere ese camino, porque aún naciendo otra rama no va a ser la misma. En cambio, si un corte se hace en un rizoma, sencillamente brota de nuevo, en cualquier otra dirección, y ya, no se complica. ¿Sí? Así que el deseo desde el punto de vista positivo de estos autores, de Deleuze y Guattari, hace conexiones inesperadas, se alía con la música, con la política, hace conexiones que son de alguna manera impredecibles y no se sabe cómo llegaron a vincularse, pero que sí que se vinculan con la tecnología, viaja hacia otros lados, está en una patente y permanente búsqueda de otras cosas. Eh, entonces los sistemas rígidos, mejor dicho, son hackeados. El deseo es el motor que desarma la estructura fija de la sociedad para Guattari y Deleuze. Así que esta idea, este deseo, este impulso es una fuerza vital. Es algo que no es una condena, sino una cadena de eventos que se van sucediendo y que menos mal no paran, porque si no sería aburrido si te pararas en un solo lugar. Entonces, esto es positivo porque sigue andando. Baruch Spinoza, maestro de Deleuze, él habló del conatus, que es este esfuerzo o deseo intrínseco de cada persona y de cada cosa, en realidad, por perseverar, por seguir a un ser, y aumenta su potencial actual. Porque estamos hablando de actualidad. Esto es algo que es conocido también como concepto. Acto actual y acto potencial. Entonces esta potencialidad siempre está en un devenir. El deseo es la esencia misma del ser humano para Baruch Spinoza. Y Nietzsche, si queremos nombrarlo otro filósofo famoso, transformó esto en una voluntad de poder. Y esto sí se parece mucho a Schopenhauer, en tanto esta voluntad de poder. Pero Nietzsche, bueno, Schopenhauer leyó a Nietzsche, por cierto, pero Nietzsche tenía un punto de vista más positivo que Schopenhauer, hablando de la voluntad de poder. El motor del mundo no es el deseo de encajar para Nietzsche o de sobrevivir, sino más bien el deseo es de expandirse. Esto se parece mucho a la autopoiesis. Esto también lo habló, hay muchas personas que hablaron de eso porque viene también de la biología, ¿no? Pero es esta necesidad de perpetuarse como especie y de hacer todo lo que haga falta para que sea el caso. Y Humberto Maturana, un biólogo muy conocido, chileno, que murió no hace mucho, él también hace una teoría y un reconocimiento de esto de la autopoiesis.
este deseo de expandirse, de crear, de superarse, de perpetuarse, de desbordarse y de que la vitalidad no pare, no termine. Entonces aquí pasamos desde Schopenhauer, que quería apagar ese motor, o no que quería, sino que lo veía de una forma más pesimista, esta es la verdad, porque hacía mucho ruido, era una voluntad de poder que para él era impuesta y que la superación de esta implicaba no tener esta posibilidad de que como te controla, no lo estás controlando tú, es una voluntad de poder que te trasciende y que te termina dominando. Esta necesidad de tener hijos, entonces empieza la biología a ya imponerse sobre ti y de menos a más hace que llegues desde hacer una cita, ver a alguien de manera atractiva y eso te va conduciendo hasta que te terminas quizás aparentando y es algo muy biológico y muy eh, incontrolable, diría más bien. Y así lo diría Schopenhauer también. Entonces, esta necesidad siempre termina superándote y que una vez obtenida, digamos, aquella propuesta que ni siquiera tú tenías planteada muy clara al principio y que te fuiste metiendo cada vez más para lo hondo, por así decirlo, ya termina controlándote, no que tú controlaste eso y habría que ver si es que allí existe una eh, libre voluntad, libre albedrío, si es que lo puedes controlar o no, sino que más bien termina esto asumiendo como algo normal, algo biológico, algo innato, algo que estaba destinado a ser y que yo no podía hacer nada para cambiarlo. Entonces esta voluntad de poder suena a un ruido que quema, ¿sí? Un ruido que quema. Deluxe lo vería, y Guattari, como ya hemos estado diciendo, lo vería más bien como un acelerador, ¿sí? Lo vería como algo que termina moviéndote y que la creatividad precisamente se da por eso, porque tenemos que crear cosas nuevas todo el tiempo y no nos podemos dejar llevar por una solución que si hay algo mejor y que esta solución, que en algún momento lo fue, pero que ya hay algo que puede ser mejor, entonces ¿por qué no dejar esto que es bueno y que en algún momento lo fue por algo mejor? Cambiar lo bueno por lo mejorado. Entonces esta innovación todo el tiempo se está sucediendo y es un cambio que mueve positivamente viéndolo desde el punto de vista de Lux y Guattari. Entonces aquí lo que hemos hecho es un resumen y pensamos también en qué, qué tanto o a qué grado tenemos el control de todo lo que deseamos. ¿Y por qué deseamos eso? Porque más bien no lo dejamos y no permitimos que esto nos termine dominando. Como una actitud estoica un tanto de la que señala, no llevando esto al extremo, ¿no? Moderadamente, que mejor sería no empeñarse tanto en algo, no estarse allí acostumbrando demasiado, disfrutarlo mientras toque y luego, si no estoy allí tan arraigado, no es que esto suene a cosa de irresponsabilidad, porque también está mal dejar algo simplemente porque sucedió otra cosa. Entonces, ¿dónde estaría la lealtad? Este sentimiento de compromiso, ¿dónde quedaría si este motor de cambio al nivel que lo explica o desde el punto de vista de Lux y Guattari es el que domina mi vida? Entonces allí hay una cuestión ética interesante. Y la cuestión ética otra vez resuena en Schopenhauer, y esto sí es algo más pesimista, que nos diría que la voluntad de poder termina quebrantando nuestro libre albedrío porque es algo que no podemos controlar, que es una naturaleza que no podemos disipar y que tarde o temprano vamos a caer en algo que habría que ver cómo lo podemos resumir en algo
yo escogí o que me escogió a mí, o que sencillamente yo me dejé llevar por eso y ya. Entonces, bajo esto, podemos decir, y reconciliando todos estos puntos, y aquí tengo una conclusión muy interesante, me parece a mí, es que la división que nosotros tenemos de la vida, que percibimos, terminan siendo pliegues de una misma realidad. No son enemigos irreconciliables. Son diferentes expresiones o atributos de esa misma infinita lona, a la que se llama totalidad, a la que Baruch Spinoza llamó Dios es naturaleza. Esto habría que verlo bastante bien. Esta totalidad tendría que explicarse en otro programa o en otro episodio. Es que el gran combustible de mantener el engranaje del movimiento es el deseo. Vamos a suponer que sea el caso, desde el punto de vista de Baruch Spinoza, desde el punto de vista de Nietzsche, que son positivistas en esto, o más optimistas, definitivamente que Schopenhauer, que es un pesimista confeso. Entonces la voluntad de poder no es otra cosa que este deseo que perpetuamente tenemos, sino positivamente visto desde una óptica combustible vital, un conatus que empuja a cada partícula que forma parte del sistema, del universo, de la estructura total, a seguir existiendo, a seguir expandiéndose. Entonces la naturaleza de este motor, que se ha dividido en todas las experiencias humanas, que son diferentes elementos o componentes o individuos de este sistema, elementos, suena muy feo, pero vamos a decirle individuos, aunque elementos es una palabra bastante acertada también. Entonces, esta carga negativa de Schopenhauer, que también la podemos entender, es porque a nivel individual nosotros, claro, como no vemos el cuadro completo de lo bueno y mucho menos de lo malo que nos ocurre, nos entra un vacío, nos entra una especie de ansiedad, de condena, nos sentimos condenados. Estamos condenados a ser libres, porque hasta qué grado tomamos las decisiones. Y esto último que dije suena a Sartre. Estamos condenados a ser libres. Esta carencia, este sufrimiento que nos embarga, esta sensación, estas cuestiones que implican siempre conflictos, porque es una experiencia humana que como individuo que no vemos el cuadro completo termina visto de manera experiencial de lo que nos pasa, nos termina envolviendo, nos termina sintiéndonos, y es el sentimiento justamente negativo, como carentes de algo, como justamente por esta carencia entonces sufrimos y nos volvemos esclavos de lo que nos falta. Y esta fuerza positiva de, resumiendo todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que he dicho, que le da al deseo como totalidad, como motor de cambio positivo, valioso, vista por Deleuze y Guattari, es más bien como el rizoma. Es una potencia creadora horizontal, colectiva, que no nace de una carencia, de una falta, de algo que no tiene, sino más bien nace de la abundancia, y es precisamente lo que termina sucediendo, de una abundancia de productividad, vista así como algo que termina transformando al mundo, que termina transformando realidades, termina transformando, por ejemplo, materia prima y convirtiéndola en otras cosas, y después, tengo otra idea, y siempre andas en esta perpetua, porque es permanente y es consecutiva y no termina nunca al infinito, porque si te terminas muriendo, como nos va a pasar a todos, lo cierto es que puedes dejar un legado y otro puede seguir la idea, transformarla, y esto no termina. En tanto, lo positivo aquí, y ya hablando de lo positivo y lo negativo, juntos, tanto el dolor como la creación, la tensión, lo opuesto, la superación constante,
en una tríada dialéctica, si la queremos ver desde el punto de vista de pensaba en Karl Marx o en otros filósofos que hablaban de la tesis, antítesis, síntesis, que por cierto, aquí anoté algo que no sé si lo tengo por aquí o en otro lado, porque yo había dicho en otras ocasiones, y yo sinceramente pensaba que era así, que la tesis, síntesis y antítesis era de, así, esta terminología tal cual, era de Karl Marx. Pero resulta que no, ¿no? Aquí conseguí de que es de Johann Gottlieb Fichte o Fichte. No sé, yo sí sé que esta persona es un matemático, sobre todo de la lógica, si no estoy mal. Él es el que tiene en su concepto o en su teoría o en algún lugar lo mencionó esto de la tesis, antítesis, síntesis, así tal cual. Schopenhauer no estaría tan al tanto de estas ideas. Yo creo que sí, porque Schopenhauer además fue contemporáneo de Hegel. Hegel no las llamaría así, Hegel les llamaría algo así como afirmación, negación, negación de la negación. O también está Schelling, por cierto, que le diría algo así como yo soy el no yo, el yo y el no yo. O sea, las dos cosas juntas, la afirmación, la negación y la unificación, que es la negación de la negación. Y también se le puede decir, y fíjense lo importante que es relacionar estas ideas, porque ya vamos a ver, se nota muy enredado lo que estoy diciendo, pero ya vamos a ver por qué. Porque el en sí, la cosa en sí, la cosa para sí, y después la totalidad, que es el en sí para sí, es precisamente lo mismo que estoy diciendo, ¿no? De recoger esto de lo que yo denomino negativo, el deseo viéndolo como algo de forma muy pesimista, algo que yo debería no extasiarme demasiado, no ocuparme tanto de mis deseos, esta actitud un tanto budista de convertirme, o por lo menos moderadamente, ser un estoico o un ascético. El ascetismo trata de estos budistas, estos monjes budistas que le daban importancia a las cosas, pero no lo suficiente o no tan, digamos, exageradas, sino que, bueno, las cosas existen, vamos a aprovecharlas, pero bueno, no me voy a tener un apego desmedido ni a un fenómeno, ni a una situación, ni a unas cosas, mucho menos a unas cosas, ¿verdad? Van y vienen las cosas, y de hecho la gente va y viene. Entonces, ¿por qué apegarme tanto o de manera tan, este apego evitativo, este apego que hay que hablar de eso en otro momento? Hay un personaje muy interesante que habla de eso en la psicología, el apego evitativo, el apego, voy a hacer otro cheque porque ya esto me está resonando, ¿no? Hay un personaje que habla de eso y yo aquí prometí verlo en otra oportunidad, desde el punto de vista de la filosofía. Bueno, está el apego ansioso, el apego emocional. Vamos a ver, ya les voy a decir quién y ya después lo pongo por aquí, quién sabe, en una fotito para que lo vean. La teoría del apego. La teoría del apego lo habló o lo desarrolló el psiquiatra o psicoanalista británico John Bowlby. Ajá. Entonces, claro, hay otros que hablaron de eso, pero cuando hablo del apego ansioso o ambivalente, del apego evitativo, apego desorganizado, porque cierto grado de apego está bien, ¿no? Tampoco es que esta teoría del apego, esta vinculación emocional profunda que se establece entre, bueno, un bebé y sus cuidadores desde el punto de vista de Bowlby, pero que después se traslada a otros asuntos en la vida, que va más allá de los cuidadores. Y entonces ahí es donde, si este apego es muy obsesivo hacia las cosas, hacia la gente, hacia
lo que tenemos ahora, o este deseo de una cosa que ni siquiera es nuestra, que mueve a la envidia, a la ambición y estas cosas que terminan haciéndonos más daño que bien, es algo que el ser humano todo el tiempo ha tenido que estar luchando constantemente y hacer acuerdos mínimos para que los conflictos no lleguen a un punto de vista o a una colisión violenta. Aquí se me viene a la mente también, inevitablemente, esto del valorismo. ¿Cómo es? De este personaje que yo he hablado también aquí, pluralismo valorativo. Ya me voy a acordar. Yo tengo un vídeo, quizás lo coloque por ahí. Vamos a ver. Berlin, Isaiah Berlin. Sí. Entonces, esto que estoy diciendo alrededor de Bowling, Isaías Berlin y todo esto es porque que podemos vincular un poco, es por el hecho, y también dije de Hegel, de la cosa para sí, la cosa en sí, y después la cosa en sí para sí, esta totalidad. Es que lo positivo, lo negativo, o sea, la cosa que tú piensas, Schopenhauer, en relación al deseo como algo completamente pesimista, y la cosa que pensaba, por ejemplo, que hemos estado explicando aquí en todo este rato, como motor de cambio y positivo en cuanto a lo que decía Deleuze y Guattari, se pueden, de alguna manera, sin que sean diferentes, que lo son, que a lo mejor también evidentemente son inconmensurables, pero que al menos puede hallar aquí y puede verse aquí una relación entre esto positivo y esto negativo, el dolor, la creación, la tensión de estos dos opuestos. Y ahí fue donde empecé a hablar de Hegel. Se puede superar y esto se puede hacer de manera constante. En tanto hoy vemos la triada de tesis, antítesis, síntesis, que también se ve como un motor de cambio, ¿no? De cómo la historia va moviéndose a través del tiempo. Son partes indisolubles del todo. O sea que lo positivo y lo negativo, la triada dialéctica, esto forma parte del todo. Entonces, afirmar la vida, como Schopenhauer, la afirmación, es comprender que el motor ruge con todas sus consecuencias, buenas o malas, y buenas y malas para quién, desde el punto de vista de quién. Hay una verdad absoluta allí, el absolutismo es algo que hace daño, hace bien, el quedarse en un lugar fijo, o más bien el moverse todo el tiempo y que este deseo constante lo facilita, sea una cosa que debamos promover y no deberíamos sentirnos frustrados porque el deseo todo el tiempo está pospuesto, ¿sí? Al significado no llegas. Entonces siempre estás en una cadena infinita de significantes. Y mire que esto es algo que está vinculado completamente y eso que uno no pudiera ver allí inmediatamente una relación, pero claro, Derrida, él hablaba de eso, de alguna manera también. Entonces, afirmar algo, aceptarlo como este sujeto de la condena a que fuera con esta roca cuesta arriba todo el tiempo, el mito de Sísifo. Entonces, este sujeto pudiera decir, bueno, esto es una condena, qué aburrimiento, qué condena tan severa que yo haga esto y no pueda hacer más nada todo el tiempo. Entonces el eterno retorno juega aquí como explicación y como metáfora de Nietzsche también en la Gaia Ciencia y la similitud es sorprendente pero de todas maneras válida porque el mito de Sísifo y el eterno retorno es tal cual y la afirmación sería la actitud. Esto es muy positivo también, puedes verlo de un punto de vista negativo también. Si vemos este eterno retorno, dependiendo de lo que hagas o cómo lo recrees y qué actitud tengas al respecto, es lo que va a tener una consecuencia directa en tu vida. La afirmación es lo que
se recomienda. La vida es una totalidad. Entonces, si nosotros llegamos a comprender de que el motor ruge, de que está encendido, con todas sus consecuencias, buenas o malas, entonces terminaremos aceptando que somos fragmentos conscientes de una única sustancia infinita. O sea, que somos parte de un propósito más amplio y que habría que ver qué tanto yo jugué un papel allí y qué tanto de verdad fue de manera deliberada, de manera libre o de manera coaccionada por una voluntad de poder que yo mismo desconozco. Si yo soy consciente de eso, y más vale que lo sea, porque si no fuera el caso, entonces yo estaría en una ignorancia que al mismo tiempo no deja de hacerme culpable. Entonces yo pudiera ver la vida de una manera más propicia, más positiva, pero no un positivismo absurdo, ni un positivismo lógico riguroso, sino una afirmación o una aceptación que me lleve precisamente a afirmarme en la vida, de asumir nuestros propios deseos, de no frenarnos, de estar muy pendiente y muy en el hecho de que podamos asumir justamente de manera consciente nuestras propias contradicciones y las de otros, y simplemente estar existiendo y no dejarme de mover, no dejarme de mover. ¿Sí? Son ideas interesantes porque el deseo es una condena, es un motor de cambio que yo me propongo, o más bien que está como una voluntad de poder que yo no puedo controlar. ¿Hasta qué grado entonces el libre albedrío está muy prevalente, que yo puedo hacer? Estoy condenado a ser libre porque es una condena. Deja más preguntas que respuestas a todo esto que estoy diciendo. Y esto tiene mucho que ver con otras cosas. Simplemente quería hablar de este tema y ponerlo allí en evidencia y reflexionar en ello. Quizás alguien se anime también a pensar en estas cosas. De todas maneras, lo que yo hago no es para asumir de que esto es un pensamiento mío y propio y yo lo abrazo. ¿Quién sabe? Pero sí es algo que existe y es un pensamiento bastante interesante de conjugar, en el sentido de que yo puedo hacer una relación, hacer una especie de vinculación con estos autores que lo que tuvieron presente en su tiempo y mientras estuvieron vivos es darle una explicación o una aproximación al menos, darle un sentido a sus vidas. El hombre en busca del sentido. Esto es también interesante porque esto suena a logoterapia, ¿verdad? En logoterapia, el hombre busca el sentido. Víctor, ¿sí? Ya se me fue. Ya estoy terminando, pero quiero terminar con esto, que esto me parece interesante porque sí, es el hombre en busca de sentido, Víctor Frank. Sí. Y la logoterapia también viene de él. Logoterapia, sí. La logoterapia precisamente tiene que ver con eso, ¿no? De lo que hablas. En la psicoterapia se ve eso también. Es un enfoque para ver la motivación humana, que es muy individual. No es la búsqueda de placer o de poder, sino la voluntad de sentido, la necesidad de encontrar un propósito vital, incluso frente al sufrimiento extremo. Claro, el sufrimiento extremo en este caso era la muerte, el dolor físico, el hambre. El sufrimiento extremo, estamos hablando de aquellas cosas que no podemos controlar, aquellas cosas que son, en estos días lo voy a hablar por cierto en la radio mañana, que son el episodio en la radio, por cierto, ya los voy a invitar a verlo también. Tiene el tema de, y voy a hablar de eso, las situaciones límites. Cuando algo es una situación límite. No estamos hablando del holocausto, que fue el que
padeció, por ejemplo, Víctor Frank. Y también esto que le voy a hablar el martes, mañana en la radio, este hombre también estuvo, aunque él no fue alemán, nazi, sí que era un ciudadano alemán que no estaba comprometido con esa política, con esa causa. Vamos a ver cómo se llamaba él. Eh, ya vamos a ver, estoy comprometido a decirlo. Porque quiero saber, creo que la esposa de él sí era judía. Y por eso sufrió también. En la filosofía, claro. Jaspers. Situaciones límites. Que son también un existencialista, Karl Jasper. Bueno, él también habló de eso, ¿no? Y sobre la finitud, la muerte, el sufrimiento, la culpa, la lucha. Esas son las 4 situaciones de límites que él identifica. Lo que quería buscar era si él está en la Alemania nazi, su esposa. Su esposa creo que sí era judía y sí fueron perseguidos. Vamos a ver si es el caso. Mañana voy a hablar de eso de todas maneras, ya para ir terminando, sí. Ahí estaba. A pesar de sus dificultades externas, la crianza de los hijos y todo lo que él vivió, de este personaje, ya les voy a buscar, Jasper. Yo me metí en esto y ya me voy a salir, porque precisamente aquí estoy buscando esta información checking para ir terminando ya, ¿sí? Claro. Él fue durante el régimen nazi en Alemania. Jasper vivió su propia situación límite, porque tuvo una persecución académica sobre sus ideales, fue expulsado de su cátedra universitaria, se le prohibió publicar libros, también la condición de su esposa. Ella le decían que debía quedarse en Alemania. Su esposa era judía y se negó a abandonarla, Gertrude, y ambos decidieron ocultarse arriesgando sus vidas. Sin duda una situación límite. Y no hablemos ya ya lo mencioné, ¿no? Y aquí me estoy quedando demasiado en el aparato con esto, pero Víctor Frank, que fue una persona que vivió en carne propia todas estas injusticias de la Alemania nazi en un campo de concentración, sobre la cuestión judía y todo ese tipo de cosas. Bueno, estoy hablando de todas estas cosas porque es un sufrimiento extremo y es algo que vivió unas personas, más allá de Schopenhauer, porque fue en la Segunda Guerra Mundial, y que más adelante de Luz y Guattari también, que sí fue muy reciente, o por lo menos más reciente, más contemporáneo a nosotros, no digamos demasiado reciente tampoco, porque esto fue en Mil Mesetas y todos estos libros fueron escritos ya en el siglo XX, ¿sí? Ya en el siglo XX. Así que ellos sí fueron pensadores que se puede considerar más reciente. Vamos a ver, Mil Mesetas. Mil Mesetas y el Antiedipo. Que ellos escribieron. Esta obra es de, imagínense, año en la que se escribió. Se publicó, no voy a decir se escribió. Sí, mira, demasiado nuevo. Se publicó en 1980, imagínense, algo demasiado reciente. Y el Antiedipo, creo que fue un poco antes. ¿Sí? Ya estoy comprometido a buscar aquí. Antiedipo, que es ahí donde está la Clara
clara contradicción o diferencia con Freud. Ah, sí, un poquito antes, 1972. 1972. El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Ya les decía que el antiedipo justamente va a refutar a Freud con esto del deseo, de cómo verlo, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando ya, pero que lo estoy nombrando aquí nuevamente ya para ir señalando estos autores que ya, por supuesto, han sido el contenido del cual he usado estos libros y todo. Porque fíjense que tanto Deleuze y Guattari escribieron mucho después de la Segunda Guerra Mundial. No tuvieron el mismo sufrimiento de Viktor Frankl, de este otro autor que les dije que ya voy a hablar en la radio, que habla de estas, digamos, dificultades extremas, o como él mismo lo llamó. Como él mismo lo llamó. Estoy viendo la hora, estoy viendo a ver si alguien viene por aquí. Situaciones límites, que es Jasper. Que si él vivió esto, no en un campo de concentración, pero sí escondido con su esposa, y que le causó mucho sufrimiento. Entonces, Schopenhauer no vivió esa época, era mucho más atrás, ¿no? Schopenhauer, estamos hablando de los 1800. Arthur Schopenhauer, él nacería y sus obras y todo eso en un tiempo mucho más remoto. Este alemán, sí, claro, si falleció en 1860, estamos hablando de que él vivió en el siglo de la modernidad también, pero no había pasado la humanidad por todas estas cosas. Siglo XIX. Siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Siglo XXI donde estamos. Y todavía estamos hablando de estas cosas en el entendido de que el sufrimiento, el deseo, que nos puede llevar al sufrimiento porque es una constante búsqueda de algo que no nos termina de llenar, de satisfacer. En tanto sigue siendo un deseo en constante movimiento porque está en un devenir interminable al infinito, y que es una condena dependiendo de cómo lo veas. Una vez más, habría que explicar un poco y ver esto del eterno retorno, de la afirmación, de ver si lo negativo y positivo termina sintiéndote mal por no tener eso, o bien porque hiciste lo que tenías que hacer y viviste tu existencia. Pero aquí quedan muchas preguntas pendientes. Yo no voy a demorarme más. He hablado demasiado y esto se está convirtiendo en algo demasiado denso y interminable también para mí. Y es que es así. No voy a decir todo lo que se tenga que decir. Vamos a ver qué tema le pongo. Pero sí tiene que ver con el deseo. El deseo, ¿cómo lo ve usted? ¿Positivo o negativo? ¿Lo ve como una sensación de constante movimiento en tanto positivo, porque uno termina sintiéndose en posibilidad de crear todo el tiempo, o más bien una condena? ¿Hasta qué grado el libre albedrío está vulnerable o cercenado allí? ¿O hasta qué grado esta voluntad de poder más bien no es quitar libertad? Y el libre albedrío no tiene nada que ver, sino más bien hay una especie de preestablecer o predestinar lo que estamos nosotros destinados a hacer, y no es algo que nosotros podamos impedir. En todo caso, yo sí soy de la postura, y aquí quiero señalarlo muy claramente por si acaso, y no es una postura completamente rígida, porque entiendo de que hay posibilidades de moverse. Hay posibilidades de moverse, y menos mal, porque la vida no es estática. Y esto es evidente que ocurre. Y esto del deseo, que es una constante contrariedad humana, porque si lo llegas a obtener de todas maneras se te escapa, es porque la búsqueda de algo trascendental y definitivo, de una concrescencia, porque aquí hay que hablar de otro autor definitivamente cuando hablo de concrescencia, pero no lo voy a señalar demasiado aquí porque se va a volver demasiado largo el video, que ya lo está haciendo.
de una esencia. Esta concrescencia más bien es que se va moviendo todo el tiempo, pero no llegas al final todavía. Y si llegares a la cima y llegas al final, entonces, ¿qué hago ahora? Entra allí una sensación de vacío, una sensación de aburrimiento, de tedio. Entonces, ahí sí pudiera uno pensar de que la vida oscila, como Schopenhauer diría, y es precisamente la metáfora, como un péndulo, entre el dolor y el aburrimiento. Y si es así, es muy banal. Pero si es que hay un trascender y hay algo que se nos escapa, pero que al mismo tiempo existe, y que más vale que esta persona superior o totalidad, si es que es una persona, Dios, yo estoy convencido de que hay un Dios personal, eso sí es verdad que lo quiero dejar claro. Pero sea que usted lo piense así o no, estas ideas ya quedan resonando y que depende de la totalidad. Y que lo que pasa y esta sensación de sufrimiento, que claro que las experiencias nos terminan atacando y que nos terminan pegando a nivel personal, en algún momento lo harán, y que en algún momento, precisamente por eso del sufrimiento y de esta búsqueda frenética de sentido, estaremos en situaciones límites que nos harán pensar, nos harán cuestionando, nos harán cuestionar, nos terminarán haciendo que reflexionemos en estas cosas. Si es que en algún momento no les prestamos demasiada atención, va a llegar otro, lamentablemente hay que decirlo, episodio en nuestras vidas que nos hará tambalear. Y que allí es donde nace, por ejemplo, el verdadero filósofo, diría este autor que les había nombrado antes, que ya voy a hablar de él en otra oportunidad. Ya voy a estar terminando aquí porque ya hablé de este autor, sí, las situaciones límites de este Jasper. Entonces, bueno, nada, en esas situaciones límites quizás empecemos a tomar en serio estas cosas del existencialismo, reaccionaremos, reaccionaremos a lo que nos está ocurriendo, pero la vida es complicada, no es complicada porque nos querramos complicarla a propósito, sino porque ya de por sí lo es. Entonces esta sensación de libertad es también un tanto optimista y más bien es una actitud que más vale la tengamos para poder hacerle frente a la vida, al tedio, si es que llega, y que créanme que va a llegar, el aburrimiento, el sinsentido. Entonces, al buscarle sentido a la vida, más que dinero, más que posesiones, más que estas otras cosas, como decía Víctor Frank, es lo que nos hará de verdad eh, útiles, conformes, tranquilos, felices, probablemente. ¿Sí? Y digo probablemente porque siempre hay una incertidumbre de por medio. Lo único seguro es que no hay nada seguro, señores, y la única dependencia que podemos quedarnos firmemente asidos es en la confianza, hay que decirlo, de que las cosas, no solamente para nosotros como individuos, pero también, porque en un sistema complejo estamos nosotros incluidos como individuos, podamos tener una esperanza. No una esperanza que suene a falso consuelo, sino una esperanza segura y que estas cosas se reviertan. Estamos en el mejor de los mundos posible. Leibniz. ¿Será que es que no entendemos el cuadro completo de la situación? La cuestión del mal también de Leibniz y la monodología. Más preguntas que respuestas, sin embargo, hay que decir que las cosas que ocurren, y hay muchas cosas malas que ocurren y que queremos dejen de ser, evidentemente tendría sentido en un cuadro completo que lo que pasa y esta sensación de no control, de incertidumbre, Soren Kierkegaard hablaba de eso también, sea una cuestión muy nuestra, de cómo percibimos la realidad y que lo real duro, crudo, esto es algo de lo que tarde o temprano vamos a chocar. Jacques Lacan hablaba de eso, ¿no? De estos asuntos de
Él ponía una tríada, una vez más, una tríada, Jacques Lacan, de lo imaginario, ¿sí? La tríada de Lacan. Ya le voy a decir por qué estoy hablando de eso. Porque ahí está lo que podemos chocarnos frente a frente. Los registros lacanianos. La estructura de la psique humana y la realidad psíquica va de lo simbólico, lo imaginario y lo real. ¿Sí? Lo real. Y cuando hablamos de lo real, es aquello que escapa a toda representación, a cualquier símbolo o imagen. Trasciende al lenguaje, como el noúmeno de Immanuel Kant. Es el núcleo inalcanzable, al que no llegamos, como diría Derrida, al significado no llegas. Entonces no es que busquemos el significado, sino el sentido, el significante. En tanto, eso que se nos escapa, eso inalcanzable, lo que no puede decirse y excede a las palabras, al lenguaje, es la dimensión del trauma, a la que Lacan llegó a la conclusión, y lo que irrumpe de forma cruda en relación al lenguaje. O sea que no tiene lenguaje, no podemos explicar con un lenguaje. Lo que irrumpe de forma cruda o interrumpe cuando lo convertimos en lenguaje. Entonces aquí vemos claramente lo que esta cuestión de ver o no un punto medio o qué tan extremos somos en este caso, o negligentes, indulgentes dirían también algunos, del deseo como motor de cambio, positivo o negativo, cómo es la cosa allí. Muy bien, voy a dejarlo hasta aquí porque pudiera seguir hablando y pudieran seguirme llegando autores a la mente, y la idea es que esto sea más o menos digerible para todos ustedes. Díganme qué les pareció, qué pueden decir o aportar al respecto, si estos razonamientos les parecen lógicos, cuestionables o sencillamente no tienen ninguna razón de ser o sentido para nosotros. La idea es que podamos tener esto presente y consciente en nuestras vidas. Chao, chao, los dejo. Hasta otro día.